Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Francisca y como ven por el título del video, hoy les quiero enseñar todos los libros que leí durante el mes de agosto y julio. Agosto y julio va a ser un video un poquito largo. Muchos de estos libros que yo les voy a presentar son libros que yo pretendía leer durante la Booktubeathon, pero por razones que yo ya di anteriormente me fue muy mal. Así es que durante el mes de agosto tuve que avanzar y terminar con esos libros y debo decir que sí me gustaron bastante. Así es que tengo un total de como muchos libros. Muchos libros, la verdad. Así es que para no seguir alargando este video, vamos a comenzar. El primer libro que les voy a mostrar, que es de mi lectura de julio, es El temor de un hombre sabio de Patrick Rothfuss. Este fue un libro que yo tenía sí muchas ganas de leer, que realmente debo decir que me gustó mucho. Debo decir que igualmente tengo la misma opinión que con el primer libro, y es que es un libro muy grande, un libro con una letra muy chica, que pasa muchas cosas interesantes pero que nunca llega, a mi opinión personal, a un clímax, y que por eso mismo puede ser que mucha gente no le guste esta biología, que no, de hecho no es biología, porque en cualquier momento va a salir un tercer libro cuando Patrick Rothfuss decida hacerlo. Pero debo decir que a mí personalmente sí me gustó mucho, disfruté mucho de lo que estaba pasando. Yo creo que en este libro es cuando Kubot, que es el personaje principal, crece más. Durante el primer libro yo creo que es más una transición a la persona que él puede llegar a ser cuando él está con su familia, después pasa a la universidad. Aquí también sigue en la universidad, pero también viaja a otras partes por motivos que no voy a decir cuáles son, y creo que estas experiencias fuera de la universidad lo ayudaron a crecer mucho y a formarse la reputación que en ese momento tiene cuando le empieza a contar a Cronista cuál es su verdadera historia, porque claramente hay muchas cosas inventadas que la verdad es que Kubot, como es un poco ególatra, no las niega. De hecho, para él mejor aún, y por eso mismo es que él no dice nada cuando escucha algo que en realidad él sabe que sí es mentira. Debo decir que a mí Kubot no es un personaje que me guste mucho, porque por lo mismo que dije antes, es un poco ególatra, y a mí las personas ególatras en el mal sentido como Kubot no me gustan mucho, porque además es una característica de él que lo lleva a tener muchos problemas. Muchas de las cosas que le pasan es por culpa de él, y no por un tema de que no, lo que pasa es que él es curioso, y la curiosidad es una característica muy buena, pero Kubot la verdad es que se pasa un poquito. Creo que es de esas personas que son muy inteligentes, muy capaces. Él podría lograr hacer lo que él quisiera hacer, pero muchas veces su ego le gana y lo mete en muchos problemas, tanto monetarios como personales. Aún así, es un libro que yo no se lo recomendaría a cualquier persona, por el simple hecho que, como ya dije anteriormente, nunca llega a un clímax máximo como para que las personas se queden pegadas pensando en qué es lo que va a pasar. Este es un libro además que es grande, tiene, esta edición de bolsillo tiene 1190 páginas más o menos, pero sí tiene frases muy importantes que yo ya las marqué con mis post-it. Ahora soy parte de las personas, del club de personas que espera a que Patrick Rothfuss decida publicar el tercer libro en algún momento de su vida. Ahí no había dicho que le puse 4 estrellas porque a mí el libro, como dije, me gustó, pero están los peros que les mencioné con anterioridad. El siguiente libro fue una relectura, y es El cuchillo en la mano de Patrick Ness. Una relectura porque este libro yo lo leí por lo menos hace unos, si no me equivoco, 3 años. Fue un libro que me gustó mucho, que renté en la biblioteca, pero estaba en esa edición fea, porque vamos a decir que sí es fea. Pero ahora la editorial, ¿qué editorial es esta? Nube de Tinta decidió tener la genial idea de reeditar estos libros, y a mí me han hecho muy feliz porque realmente tenía muchas ganas de saber qué era lo que iba a pasar. Ya estoy esperando el segundo libro, que es La pregunta y la respuesta, que creo que sale este mes o el mes siguiente, no sé, pero apenas aparezca yo lo voy a adquirir. Estos son libros que yo le puse 4 estrellas en Goodreads, y aquí en este mundo tenemos a Todd Hewitt. Él es el menor de un pueblo que es Prentiston, un pueblo en el que solamente habitan hombres. Hace muchos años, cuando más o menos en la época en la que nació Todd, ocurrió un suceso muy trágico que provocó que murieran todas las mujeres del pueblo. Una guerra con unos aliens en ese planeta, y claramente estas personas, estos hombres, terminan en una depresión súper grande porque mueren madres, hijas, hermanas, amigas, y más encima, lo peor aún,
es que está el tema del ruido. El ruido es que todos los hombres escuchan los pensamientos de los demás. Ahora, dentro de toda esta premisa, llega un momento en el que Todd, con su perro Manche, que es el mejor perro del mundo, encuentra un lugar en el que no hay ruido. Y ahí es donde empiezan los problemas y cómo Todd va conociendo el mundo afuera de lo que es Prentiston. Me encantó releer este libro porque me di cuenta que no me acordaba de casi nada. Y lo que va aprendiendo Todd cuando le van contando qué es realmente lo que pasó en Prentiston es, pero wow, realmente yo no me lo esperaba. Esto es un libro que, como dije, me gustó mucho, además de que la edición esta es preciosa, realmente disfruté mucho. Mi personaje favorito lejos fue Manche. Manche es el mejor perro de la vida y realmente yo disfrutaba mucho leyéndolo y estoy muy ansiosa por conseguir el segundo libro. Realmente es muy interesante lo que pasa aquí. Las cosas que te revelan al final son, la verdad, como dije, no me las esperaba y ya quiero leer el segundo libro. Y ya pasando a uno de los libros que yo quería leer durante la Booktubathon, pero no lo hice, llegué como hasta la mitad del libro, es Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Este libro es una recopilación de distintos testimonios de distintas personas sobre lo ocurrido en Chernobyl, personas tanto campesinos como científicos. Para aquellas personas que no saben lo que es Chernobyl, Chernobyl es un poblado dentro de lo que es el territorio ruso que sufrió una explosión nuclear pero impresionante. Mucha gente murió, mucha gente no sabía qué es lo que estaba pasando porque el gobierno ruso no era capaz de decirles qué era lo que estaba pasando porque no querían admitir el error que ellos habían provocado. En esencia, construyeron una planta nuclear a la rápida como para demostrar que Rusia era como el mejor país. Entonces, por hacer las cosas rápidas, claramente uno de los reactores, uno de los 4, si no me equivoco, reactores, explotó durante la noche y como la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, creyeron que solamente era un incendio. Va, por ejemplo, todos grupos de bomberos que tenían a apagar el fuego sin saber las consecuencias de lo que les iba a pasar. Es muy triste lo que se puede ver en este libro. Como ven, tiene muchas marcas y tengo unos 2 capítulos, como se pueden ver aquí, marcados, que son los que a mí más me emocionaron porque de verdad este es un libro para deprimirse, pero también para enojarse. ¿Por qué los gobiernos tienen la mala costumbre de ocultar las cosas para no admitir sus errores, no admitirlos ante el mundo y no los vean como países o gobiernos débiles que cometen errores? Ese fue el mayor error y mucha gente murió por culpa de ese motivo, que yo lo encuentro una estupidez. Este es un libro muy importante que yo sí creo que todo el mundo debería leer porque habla mucho sobre la esperanza pero también de la desesperación humana. Muy triste este libro y sí lo recomiendo un montón. Yo le puse 4 estrellas porque aún así siento que estaba muy repetitivo. Creo que había algunas cosas que sobraban un poco. El siguiente libro que leí, que también era para la Booktubathon y quedé en la mitad, es Frankenstein de Mary Shelley. Este es un libro al que yo le puse 13 estrellas en Goodreads. La razón principal fue porque a mí el libro sí me gustó mucho, pero sí lo encontré un poco lento y que le sobraban algunas cosas. Aún así, este libro me encantó. Me pasó lo mismo que cuando leí Drácula, y era que no me esperaba leer lo que aparece en estas páginas. Y lo digo más que nada porque siento yo que la sociedad, el planeta Tierra entero, espera que cuando aparezca Drácula o Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein, porque el monstruo no se llama así, es el doctor Victor Frankenstein el que crea el monstruo, espera mucha muerte y destrucción. Y lo digo porque yo esperaba eso. Me pasó lo mismo con Drácula. Yo esperaba ver lo que yo había visto en algunas películas, en algunas escenas, porque en realidad yo no he visto ninguna película de Frankenstein, pero cuando empecé a leer este libro encontré otra cosa. Quedé tan impresionada que yo pensé que estaba leyendo mal, no sé por qué. Casi como que le pusieron el título de Frankenstein, pero era otra cosa la que estaba metida adentro de este libro. Este es un libro que yo sí creo que es muy importante que todo el mundo lo lea, pero que lamentablemente siento que no es para todas las personas. Y lo digo más que nada porque considero que este es uno de los clásicos que es un poco lento de leer, entonces la gente se va a aburrir mucho porque ahora con el tema de la tecnología muchas personas no les interesa leer estas cosas. Aquí podemos ver cómo Victor Frankenstein, un joven muy prometedor en lo que es la ciencia, se empieza a interesar mucho en lo que es la vida humana, la resurrección. Él tiene su familia, tiene su padre, su hermano, tiene una prima con la que está comprometido y que realmente él ama mucho, tiene hermanos menores y él llega un momento en el que se va a estudiar afuera y cuando empieza a picar el bichito de si él podría llegar a crear un ser
vivo. La cosa es que él empieza a estudiar mucho y cuando llega el momento en el que él crea al monstruo, inmediatamente se arrepiente. Se arrepiente porque ve que el monstruo es tan... me da como pena decirlo, pero lo juzga por lo que es la apariencia. Un hombre gigante, terrorífico, que él lo primero que hace es rechazarlo y no querer hacerse cargo de la creación que él había hecho, que es el peor error que él pudo haber hecho en su vida. Y no solamente porque es un monstruo, o sea, si tú haces algo tienes que hacerte cargo de las cosas. Entonces lo que él decide es salir huyendo y dejarlo botado. Ahora empiezan a pasar un par de cosas que hacen que el doctor Victor Frankenstein tenga que empezar a hacerse cargo del error que ha cometido al crear esta vida a este monstruo. Lo interesante de este libro es que tú te das cuenta de que este monstruo es un monstruo porque la sociedad dice que lo es, porque ellos ven su apariencia física y lo primero que se les viene a la mente es esta palabra que es monstruo, porque es algo totalmente distinto a ellos. Hay un capítulo muy interesante que es sobre lo que piensa este monstruo. Podemos ver que lo único que él quiere es ser un ser humano, sentir, pensar, compartir con los seres humanos, pero lamentablemente algo pasa que él termina siendo un monstruo solamente porque la sociedad se lo impone. Nos podemos dar cuenta que aquí Mary Shelley lo que hace es recalcar que aquí el monstruo no es el monstruo creado por Victor Frankenstein, sino que el monstruo es Victor Frankenstein. Crea una vida, se da cuenta que no le gusta, se asusta y se va y lo deja botado para que muera, para no sé, cualquier cosa, y recién cuando le empieza a afectar personalmente decide hacerse cargo de lo que está pasando y aún así no es capaz de hacerlo. Hay una imagen de lo que es quién es Frankenstein, que es esta imagen que es preciosa, que igual como que siento que se parece un poco a los titanes de Shingeki no Kyojin, pero sí, por favor lean este libro. El siguiente es la noche que Frankenstein leyó El Quijote por Santiago Postellillo, La vida secreta de los libros. Este es un libro pequeño que también quería leer durante la Boktubatón y no lo terminé. Es un libro que sí o sí recomiendo mucho. También es una relectura, le volví a poner 5 estrellas en Goodreads porque aquí tenemos distintas historias sobre muchos libros que todo el mundo conoce o que debería conocer. Historias sobre cómo los autores llegaron a leer esos libros, cómo fue su vida o cómo simplemente llegaron y escribieron el motivo de por qué. Aquí tenemos historias como por ejemplo como la cantidad de veces que Jane Austen fue rechazada por ser un poco polémica para su época, como Antoine de Exupéry, el escritor de El Principito, llegó a escribir El Principito, como Miguel de Cervantes llegó a escribir El Quijote de la Mancha en un lugar totalmente inesperado al que ustedes se imaginan que lo pudo haber hecho. Y la verdad es que es muy interesante este libro, debo decir que sí. El capítulo que a mí más me emocionó, debo tenerlo aquí, de hecho tengo muchos marcados, es El secreto de Alice Newton. Trata sobre J.K. Rowling y es que para mí es una autora muy importante. No sé, yo no puedo explicar los sentimientos que tengo hacia ella y hacia la saga de Harry Potter. También uno de mis favoritos es el que trata sobre Tolkien, el presidente Eisenhower y la rebelión de un hobbit. Cómo es que Tolkien llegó a escribir El Hobbit, que fue el primer libro que escribió. Realmente si ustedes quieren conocer cómo estos autores llegaron a escribir esos libros tan maravillosos que hasta el día de hoy son famosos, lean este libro. También está para aquellos que son amantes de Shakespeare y el primer capítulo que trata sobre cómo a quién se le ocurrió ordenar alfabéticamente todos los textos que tenía. Cosa muy interesante y muy importante porque si no sería un caos. El siguiente es La Odisea de Lim y Defect de Gabriel Ángel Valdés, que también estaba para la Boktubatón y tampoco pasó. Este es un libro muy bonito que a mí también fue una relectura y también volví a disfrutar mucho. Le puse 4 estrellas en Goodreads solamente porque a pesar de que a mí el libro me gustó mucho, lamentablemente tiene muchas faltas ortográficas. Muchas faltas ortográficas que ya al momento de leer es un poco incómodo y la verdad es que ya uno se distrae, que a mí me pasó mucho. Aún así es un libro que sí me gustó mucho, que lo disfruté. Tenemos a Lim. Lim vive en una isla, vive con su tía, ya que su madre y su abuelo ya han fallecido por la rabia. La rabia es una enfermedad que provocaron de hecho los mismos aldeanos, ya que hace muchos años llegó un barco que se derribó en su isla, todos los tripulantes muertos, y encontraron varias cajas con robots que se supone que los iban a ayudar. Y la verdad es que sí los ayudan a mantener un orden, a conocer nuevas medicinas. Y el problema es que estos aldeanos quisieron usar estas medicinas para poder domesticar a los animales salvajes, cosa que en un principio sí les funcionó, pero luego se revirtió todo y estos animales salvajes se volvieron
más salvajes aún y conteniendo la enfermedad que es la rabia. La cosa es que Lim descubre a Defect, un robot que era de su abuelo, que él era fanático de todas las cosas que llegaban del barco porque él quería desentrañar todos sus secretos. Y cuando encuentra a Defect y lo enciende, Defect, una de las cosas que dice es que él tiene que primero proteger a Lim y segundo encontrar la cura para la rabia, pero para eso necesita un software especial de una pieza que a él le hace falta. Toda esta historia se basa en Lim buscando esa pieza, cómo se encuentra con muchas personas que al principio pueden ser muy malas, pero que después se da cuenta que no son así, cada uno tiene su historia. Este libro sí lo recomiendo mucho porque es un libro que habla mucho sobre lo que es la amistad y la familia, cosas muy importantes que ahora los libros encuentro que les falta un poquito. Es de estos libros que yo solo recomendaría a niños de entre 10 y 12 años en adelante como primera lectura. Por eso mismo sí le puse 4 estrellas, porque como dije, fue un libro que me gustó mucho, es un libro que le tengo mucho cariño porque me lo mandó el mismo autor, pero tiene algunas faltas ortográficas y eso sí me da un poquito de pena, la verdad. El siguiente es El hijo de Neptuno por Rick Riordan, un libro que me fascinó mucho y que le di 5 estrellas en Goodreads. Es el segundo libro de la saga de los héroes del Olimpo. En el primer libro vemos que Percy está desaparecido y en este libro podemos ver qué es lo que está pasando con Percy. Conocemos mucho más sobre los dioses en su etapa del mundo romano, cómo son el mismo dios pero muchos con la personalidad muy distinta. Aquí Percy descubre el nuevo mundo romano, conoce muchas personas nuevas y son personas que a mí sí me llaman mucho la atención y que sí deseo que, a pesar del destino cruel que tienen, puedan solucionarlo, porque yo no quiero que nadie muera en esta saga. No puedo decir mucho más porque si no sería spoiler, pero sí es una saga que yo recomiendo mucho y como ya verán en el video pasado, tengo la marca detenida para leer porque realmente tengo muchas ganas de seguir con este libro. Pasan muchas cosas como siempre, muchos personajes están en peligro, hay que ir a rescatarlos. No voy a decir a quién, hay que ir a rescatarlos. Se va desentrañando un poco más la profecía de los 7, que no voy a decir nada más de eso tampoco. Y también aquí podemos ver mucho cómo es que, a pesar de las grandes diferencias que pueden tener muchas personas, si se unen y luchan juntos van a poder salvar el mundo. Y Percy Jackson es el mejor, léanlo. El siguiente es The Legend of Zelda: A Link to the Past, el manga que leí este mes que me fascinó mucho. A este manga yo le puse 5 estrellas, pero yo diría más que es un 4.5 por un tema de que, a pesar de que la historia me gustó mucho y realmente disfruté de este libro, lo encontré demasiado corto. Me gustaría mucho que se hubiesen explayado un poco más en este manga, un poco más en la historia de lo que es el rescate de la princesa Zelda. Y eso no es un spoiler porque la princesa Zelda hay que rescatarla en todos los videojuegos. Como Link descubre que es un héroe, que no es un simple granjero, y la verdad es que sí, realmente, como dije, la experiencia de leer manga para mí es la mejor. Es muy entretenido, es súper cortito, me ha gustado mucho. Este es único, por eso mismo me hubiese gustado que se hubiese expandido por lo menos unos 2 o 3 mangas más, porque hay algunas cosas que sentí que pasaron demasiado rápido, me hubiese gustado saber un poquito más. El libro en digital es Six of Crows por Leigh Bardugo, un libro que le di 3 estrellas. Sí me gustó, pero tuve muchas cosas en contra. Una, que ya dije anteriormente que estuve todo el mes enferma, por eso mismo creo que me costó un poco leerlo. Creo que este libro en inglés es un poco difícil de leerlo porque pasan muchas cosas y son muchas cosas inventadas que tú tienes que procesar en tu mente. Entonces, si tú no estás en una buena condición, en este caso de salud, te va a costar un poco leerlo, y además que es un poco largo. Aún así, lo que es la premisa de este libro a mí sí me gustó mucho, y por eso yo ya pedí Croc Kingdom, que es la segunda parte de esta biología, que lo tengo por aquí atrásito. Pero es más que nada porque al final ocurre algo que yo necesito saber qué es lo que va a pasar, porque esto no puede quedar así. Tenemos a Cast. Cast reúne a un grupo de personas con distintas habilidades para ir a rescatar a Joe Bull Bajor, es un nombre súper complicado, que es el creador de una sustancia muy especial que se le aplica a los Grisha, que aumenta mucho sus poderes, pero el problema es que esta sustancia es adictiva. Entonces estos mismos Grishas, al momento de consumirla, se vuelven adictos y hacen lo que sea por volver a adquirir esta droga, incluso si les ordenan matar a sus amigos. La idea de que Cast vaya a rescatar a esta persona, él no lo hace más que nada como para salvar el mundo, la verdad. Él es un poquito egoísta, lo hace porque
porque le van a pagar una cantidad de dinero impresionante y solo por eso y nada más que por eso. Yo sé que Olive Bardugo tiene una trilogía que es la trilogía de Grisha. A mí me dijeron que no era necesario leer esos libros para poder leer Six of Crows y debo decir que sí es así, aunque yo sí creo que claramente para las personas que ya han leído esa trilogía hay algunas cosas que van a tener un poco más claras que igual explican en Six of Crows, pero para ellos va a ser mucho más fácil porque van a entender muchas cosas de las que suceden al principio, como lo es por ejemplo la clasificación de los Grisha. Creo que esta historia, más que basada en lo que es la historia en sí, es más de personajes. Aquí conocemos a muchos personajes muy interesantes. Claramente Olive Bardugo le da mucho más importancia a estos personajes, aún así la historia es muy interesante de lo que yo les acabo de contar y sí necesito saber qué va a pasar. Algo pasa con uno de los personajes, que es de los personajes que a mí más me gustaban, entonces yo sabía que algo iba a pasar porque los autores tienden a hacer que uno ame a un personaje para que después le pase algo y solamente yo necesito saber si realmente van a poder solucionar este problema. Y el último es el libro que más me emocionó leer y es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Claramente tiene 5 estrellas en Goodreads porque realmente para mí fue muy buena experiencia. Y lo digo porque la primera vez que yo leí Harry Potter fue cuando yo tenía 10 años. Y yo leí la saga entera pero no lo volví a leer. Ahora esta es mi relectura. En este momento cuando tengo 26 años quería saber qué iba a pensar yo al leer Harry Potter con 26 años y para mí realmente fue mágico. Creo que es un poco absurdo contar de qué se trata Harry Potter porque incluso las personas que no han leído Harry Potter saben más o menos de qué se trata, pero sí les voy a decir que fue un libro que tiene su separador todavía, que me emocionó mucho al leer las primeras páginas y al leer las últimas páginas. Tiene varias cosas marcadas, especialmente al final. Hay muchas cosas que en ese momento cuando uno lo lee no tiene mucho significado, pero después de tantos años sí lo es, como por ejemplo que yo tengo marcado aquí la frase que dice: será famoso, una leyenda, no me sorprendería que hoy sea conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirá el libro sobre Harry, cada niño en el mundo conocerá su nombre. En ese momento no tenía sentido, pero después de varios par de años es una frase muy importante. Como verán, el libro está un poquito desarmado, pero es que este libro lleva, el otro día estaba calculando, y es que este libro lleva 17 años conmigo. Entonces no se imaginan lo importante que es este libro para mí. Es el primer libro que mis papás me regalaron. Probablemente antes me regalaron otros libros, pero llegó Harry Potter y los bloqueó a todos. Primer libro de toda esta cantidad de libros que ustedes pueden ver aquí atrás. Está viejito, está usado, lo leyó una amiga de la universidad y es un libro muy amado por mí. Agradezco mucho que J.K. Rowling se le ocurriera la idea y mejor aún que se decidiera a escribirla. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. También espero que no haya quedado tan largo. Si es así, por favor, les pido muchas disculpas. Pero es que eran demasiados libros y no quería hacer un wrap up de solamente 2 libros que había leído durante el mes de julio. Me gustaría mucho saber cómo les fue a ustedes en la Booktubeathon, cuáles fueron los libros que leyeron y si lograron hacer el reto. Recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.